luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada. Representantes, nosotros estamos jugando ahora, nosotros decimos nosotros, ¿sí? Nos sentimos parte del equipo argentino que está peleando los futboleros, las eliminatorias, ¿sí? Queremos entrar al Mundial. ¿Y qué decimos? Estamos casi que entramos al Mundial, ¿sí? El otro día casi ganamos, ¿sí? ¿Qué nos faltó? Hacer un gol, ¿sí? Casi, ¿no? Casi. A los que juegan al fútbol y están empatados, dice casi lo ganamos, porque nos agarramos un penal, pero no lo ganamos, porque para ganar hay que hacer un gol más, ¿no? El Mundial pasado dijimos casi, llegamos a la final, pero casi. Algunos dicen, uy, me vienen con estas noticias viejas, vine a recibir algo del Señor en esta noche y me hacen recordar estas noticias, ¿sí? Jugamos la Copa América y casi la ganamos, ¿sí? Alguien se llevó el premio. Y en esta noche no vamos a hablar de fútbol, pero sí vamos a hablar de 4 personas que casi estuvieron ahí de conocer a Jesús. Casi experimentaron a Jesús. Y se quedaron, dice la palabra, no lo digo yo, nos cuenta la palabra, se quedaron con el casi y no pudieron experimentar la presencia de Dios en su vida. No permitieron que Dios haga una transformación y por ende recibir salvación y vida eterna. Y voy a hacer un mensaje muy breve. Algunos se asustan cuando digo esto, ¿sí? Vamos a ver 4 personas que casi tuvieron una experiencia con el Señor y no pudieron hacerlo. No porque no tuvieron la oportunidad, sino porque la dejaron pasar, ¿sí? Vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy nos hable, nos ministre, que sea Él el que esa palabra que vinimos a buscar de parte del Señor, hoy la podamos recibir y que el Espíritu Santo te pueda decir, mirá al de al lado, decirle, recibas todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Al de la derecha y al de la izquierda. Amén, decirle. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por este tiempo, Señor, donde hemos venido a adorarte, a alabarte, a reconocerte, porque sos un Dios real, Señor, es un Dios grande, poderoso, fuerte. Señor, hemos declarado a través de la alabanza y de la adoración, Señor, lo importante que eres para nuestra vida. Pero ahora queremos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos ministres. Señor, que seas vos el que nos hable a nuestro corazón y que realmente produzca un cambio en nuestra vida. Lo queremos, Señor, para nosotros, lo queremos para el hermano de al lado, de enfrente, Señor, del costado. Queremos, Señor, que tu presencia se manifieste en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Sí? Tengan sus Biblias en Marcos capítulo 6, pero téngalo ahí con el dedo, versículo 17, pero no lea todavía, porque voy a contarles una historia. ¿Sí? La Biblia nos habla de los Herodes. ¿Alguno escuchó hablar de Herodes en la Biblia? ¿Sí? Cuando escuchamos Herodes, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando los niños menores de 2 años fueron asesinados, porque este Herodes se había enterado que había nacido Jesús, ¿sí? Que era el Salvador, era el rey de los judíos. Entonces mandó a matar a todos los niños. Pero después hay otra vez que se menciona a Herodes, que es cuando Juan el Bautista tiene un encuentro con Herodes. Pero después, más adelante, en el libro de los Hechos, se menciona a otro Herodes, ¿sí? O el nombre de Herodes. Ahora yo quiero decirles que la Biblia habla de por lo menos 4 Herodes distintos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de 2. ¿Sí? Podría ser el mensaje los 4 Herodes, pero no, hoy vamos a hablar solamente de 2 Herodes. El primer Herodes que quiero hablar era Herodes el Grande, era el papá, ¿sí? Él tenía a cargo de toda Jerusalén, él era el rey. Y cuando se enteró que Jesús había de nacer, porque los magos habían venido a verlos, mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años. De la relación que tenía este Herodes con una mujer samaritana, tuvieron aproximadamente, dice que tuvieron 10 hijos, de los cuales uno de ellos era Herodes Antipas, ¿sí? Y Herodes Antipas, todo el reinado de Herodes el Grande iba a ser conferido a Herodes Antipas. Pero en el testamento, antes de morir, Herodes cambió un poco
y hizo otro testamento. Y dijo que el reinado se iba a dividir en 4. Así que a Herodes Antipas le correspondió solamente 2 ciudades, la de Galilea y la de Perea. ¿Sí? Y vemos la historia bíblica, se recorre en el relato bíblico por esas ciudades. Y este Herodes, que quería tener todo el esplendor que tenía su padre, solamente se tuvo que conformar con estas ciudades. Dice que Herodes el Grande hizo muchas construcciones, a él le encantaba hacer construcciones enormes, a tal punto que él fue el que reconstruyó el templo de Jerusalén, porque él quería amigarse con el pueblo. Él no era romano, pero tampoco era judío, era una mezcla. Entonces él estaba bien con los romanos, pero también quería estar bien con los judíos. En ese tiempo todo Israel estaba dominada por el imperio romano. Y dice la palabra que este Herodes, ahora quiero hablar de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas, ¿y por qué es el nombre Antipas? En el griego significa retrato o parecido. Era muy parecido al padre, ¿sí? Así que si el padre fue un asesino, de tal palo, tal astilla. La palabra dice que este Herodes tuvo un encuentro con Juan el Bautista. Todos conocemos quién era Juan el Bautista. Era aquel que presentaba la venida de Jesucristo. ¿Sí? Jesús habló pequeñas oportunidades de Juan el Bautista. Y una de las declaraciones de Jesús sobre Juan el Bautista es que ningún hombre nacido de mujer en la tierra era más importante que el profeta Juan el Bautista. Ninguno que haya nacido antes, hasta la fecha, había sido más importante que Juan el Bautista. Y la tarea de Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, era preceder a Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba y llamaba al arrepentimiento al pueblo. Pero dijo, es necesario que yo mengüe para que crezca Cristo. Y cuando estuvo delante de Jesús dijo, yo no soy digno de atar el calzado de tus pies. Y en una oportunidad en el desierto, cuando venía acercándose Jesús, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Sí? Si leemos toda la Escritura en el Antiguo Testamento, cada vez, y esto lo he dicho en varias oportunidades, cada vez que alguien cometía un pecado, tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio lo único que hacía era cubrir el pecado de la persona, pero no lo quitaba. Y lo que declara Juan el Bautista es tremendo, es una revelación tremenda para ese tiempo y en la historia de la humanidad. Dice, el que viene ahí, Jesucristo, es aquel que no cubre el pecado, sino que quita el pecado de tu vida. Amén. Y así hacía la presentación de Jesucristo. Así que Juan el Bautista era un hombre lleno de Dios, lleno de la presencia de Dios. Y tiene un encuentro con Herodes. Y Herodes Antipas dije, de tal palo, tal astilla, en una oportunidad de vacaciones en la casa de su hermano Felipe, que era otro que tenía una parte de esa división de poderes en Jerusalén, va a la casa de su hermano y mira con agrado a su cuñada. ¿Y saben lo que hace? Se desposa de su actual esposa y se casa con la mujer de su hermano. ¿Saben cómo se llamaba esta mujer? El relato bíblico nos dice que se llamaba Herodias. Así que Herodes deja a su mujer. Esto le costó una guerra tan grande que perdió mucho prestigio Herodes. No le importó. Él quería estar con esa mujer. No porque le haya hecho guerra el hermano. ¿Sí? No dice si el hermano se enojó por esto. Sí dice que el padre, que era otro rey árabe, tuvo un conflicto con él por haber desposado a su primera esposa. ¿Sí? Y él se casa con esta mujer. Él sabía que lo que estaba cometiendo era adulterio. Entonces Juan el Bautista, que era muy valiente, era un hombre de Dios. Algunos pueden considerar que Juan el Bautista era un hombre raro porque andaba con ropa rara. Ustedes lean, comía miel silvestre y langostas y se vestía de una manera media excéntrica. Pero ese hombre predicaba el Evangelio de Dios. Y en esa oportunidad se encuentra con el rey Herodes y no deja pasar la oportunidad. Esto es un mensaje que va en dos sentidos y lo vamos a ir viendo a medida que vamos compartiendo.
La valentía de compartir el Evangelio. No estaba predicándole a cualquiera, no le estaba predicando al vecino, a un compañero, le estaba predicando a un rey. Entonces lo mira al rey y le dice, lo que estás haciendo es pecado, lo que estás haciendo es cometer adulterio. Así que tenés que dejar a esa mujer porque es la mujer de tu hermano. ¿Y saben lo que dijo Herodes? Está bien, tenés razón. No, dice que Herodes se enojó mucho, a tal punto que quería matarlo, no quería escucharlo, porque lo que Juan el Bautista proclamaba no era que se lo decía en el oído, te voy a decir esto, sino que él lo publicaba públicamente. Herodes, lo que estás haciendo está mal, se llama adulterio, es pecado y Dios no se agrada con eso. ¿Saben quién se enojó mucho más que Juan el Bautista? Herodías. ¿Y qué dijo? Hay que matarlo. Pero Herodes, que conocía, yo les dije, no era judío, pero conocía todas las leyes, sabía que Juan el Bautista tenía razón. Entonces, digo, matarlo no lo puedo matar porque es un hombre de Dios y todo el pueblo se va a agarrar conmigo, yo quiero hacer las paces con el pueblo, así que lo que voy a hacer es meterlo preso. Y lo quería tener preso ahí para que no dijera más nada. Y dice que hizo algo raro. Este rey tan poderoso y pudiendo haber elegido montones de mujeres, haber dejado a la que tenía y haber elegido porque era el rey de ese lugar, quiso estar con la mujer de su hermano. ¿Qué hace este rey? Se presenta en la celda donde está Juan el Bautista y comienzan a hablar. Y Juan el Bautista proclamaba la palabra de Dios tan fuerte que dice que cada vez que él se acercaba a la cárcel y hablaba con Juan el Bautista, salía trastornado. Este hombre las palabras que dice son de Dios, son tremendas, pero dice, en una de las versiones dice que salía trastornado, en otras versiones dice que salía descolocado, en otras, vamos a leer, si ya lo tenemos, en la versión 60. Usted léalo conmigo. Marcos capítulo 6, versículo 17. Él estaba ahí, estaba escuchando, casi que lo convencía Juan el Bautista, pero no llegaba a tomar una decisión, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de su mujer Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, ya había tomado una decisión, esto es así y nada me va a hacer cambiar. Y para hacerlo callar, como no lo puedo matar, lo meto preso. Pero Herodias lo acechaba, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Le llenaba la cabeza a Juan el Bautista, tenés que matarlo, tenés que deshacerte de él. ¿Y qué hacía Juan? Me parece que se me fue la mano. Bueno, no te lo tomes tan así. No, dice que en la cárcel seguía predicando el Evangelio, seguía compartiendo de vivir una vida en santidad. Porque Herodes tenía miedo a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Sabía que era un varón justo y santo. Y le guardaba a salvo, oyéndole. Y cada vez que le oía, dice esta versión, quedaba perplejo, se quedaba sorprendido. Este es el mensaje que tenemos que compartir nosotros, el de Juan el Bautista, ¿sí? Un mensaje con autoridad, con poder. Ayer hablábamos con los jóvenes de hablar de pecado, ¿sí? La gente hoy toma decisiones y no quiere usar la palabra de pecado. ¿Por qué? Porque por ahí ofendemos a alguien, ¿sí? O si hablamos de pecado, por alguien dice, no, compartamos con poder como lo hacía Juan el Bautista, ¿sí? Y él le guardaba a salvo, oyéndole, y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, ¿sí? Sabía que lo que Juan le estaba diciendo era verdad, que él tenía que dejar su vida y ser transformado por el poder de Cristo. Le escuchaba de buena gana. ¿Saben qué? Las iglesias están llenas de Herodes. Uy, Señor. Gente que sale con la mujer del hermano, no. Gente que viene a la congregación y escucha la predicación de buena gana. ¿Sí? Qué buena esta palabra que compartieron hoy. Qué palabra transformadora. A veces algunos saben y salen llorando. Dicen, qué tremenda la palabra que compartieron hoy. Y mañana, y el llamado es, y tu vida, y a transformar, y al cambio. No. Hasta acá nomás. Está muy buena la palabra, pero tenés que recibir a Cristo, eso va a cambiar. No. Hasta acá está bien.
lo escucho de buena gana. Y vienen, no digo en esta iglesia, en las iglesias, vienen gente como Herodes que escucha la palabra, pero no hay transformación de vida. Están casi salvos, están casi entregados, pero hasta ahí nomás. Y dice que la palabra era fuerte, la de Juan el Bautista, los trastornaba, lo dejaba tiritando, y dice, ¿qué es? ¡Qué buena palabra! Y lo confundía, pero no había un cambio en la vida de Herodes. Pero venido un día oportuno en que Herodes estaba de fiesta, en esta versión dice, pero venido un día oportuno en que Herodes festejaba el cumpleaños. En otras versiones dice que estaba en una fiesta, ¿sí? Y mientras festejaban, tomando un poco de vino, comiendo un poco de torta y estando ahí, Herodias, la mujer, dice, ¿cómo puedo hacer para poder hacer caer a mi marido? Dice que trae a una de sus hijas a bailar. Vamos a leerlo. Dice, pero venía un día oportuno en que Herodes estaba de fiesta, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Podríamos decir que estaba la crème de la crème, estaban las personas más importantes de la ciudad, políticos, artistas, estaban todos ahí reunidos disfrutando de esa fiesta. Dice, y el rey dijo a la muchacha, me fui medio adelante, pero venido un día oportuno en que Herodes estaba en su fiesta de cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos principales, entrando la hija de Herodias, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Sí? Él largó una frase ahí delante de todos, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué le pido? ¿Le pido un auto? ¿Le pido una casa de vacaciones? ¿Qué puedo pedirle? Es un rey, o un pseudo rey, porque no tenía el control de todo Israel, pero esa porción, ¿qué le pido? Y como en otra versión dice que le dijo Herodes, pídeme, si puedo, hasta te puedo dar la mitad de mi reino, ¿sí? Te daré, hasta acá lo dice en esta versión, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Entonces sale y le pregunta, ¿qué pediré? ¿Y qué le dijo la madre? Pedile la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, no quiso desecharla. Él había hecho un pacto, un juramento. Pedime lo que quieras, hasta la mitad del reino te puedo dar. No, te voy a pedir algo sencillo, la cabeza de Juan el Bautista. Y tenía dos opciones. O retractarse, porque le había dolido, le había pesado, sabía que iba a matar a un hombre de Dios, o hacer lo que ella había dicho. ¿Y saben qué decisión tomó? Mandó llamar al guardia, cortar a la cabeza de Juan el Bautista y fue servida en un plato delante de todos. Una persona que tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, de ser salvo. Casi, pero decidió no. Y saben qué triste es esta historia porque es la historia que se repite hoy en día. Hay muchas personas a las cuales le hablamos del amor de Cristo, ¿sí? ¿Cuántos compartimos del amor de Cristo los que estamos aquí? Amén, ¿sí? Después de la reunión vamos a ver más manos levantadas. Sí, tenemos que predicarla con poder. Y saben que hay personas, ¿saben lo que dicen? Y no sé qué van a pensar mi familia, porque los de la iglesia están todos locos. Y si yo me... Sí, en otras iglesias, acá no, pero... los de la iglesia, no, porque voy a tener que hacer tal cosa. Y en mi casa yo ya tengo una religión de hace 25, 30, 40 años que sigo y todo el mundo se me va a venir encima. ¿Saben cómo se llama eso? El que dirán. Y tuvo que tomar una decisión. Herodes, ya dije la palabra, o me arrepiento, y eso va a significar quedar mal con todos los demás, o me la juego, una oportunidad más que Dios me da de decir, no voy a salvar a esta persona y renunciar a mi vida de pecado. ¿Qué hizo? Pensó en su entorno. Y así fue la decisión que tomó Herodes, de desechar la palabra de Dios, de desechar al hombre de Dios que le había hablado. Casi fue salvo, pero no lo fue. ¿Me siguen? Amén. Y este hombre tuvo una oportunidad, pasados unos años. ¿Saben que a veces hay personas que no tienen una segunda oportunidad en la vida?
de recibir a Cristo, de escuchar una palabra, de encontrarse con el Señor. Este casi estuvo ahí y no pudo. Y dice la palabra, Marcos, un poco más adelante, y los evangelios comentan de que Poncio Pilato recibe a Jesús y dice, yo no tengo de qué acusar a esta persona, así que se lo voy a mandar al rey. Ya ahí ya se empezó a lavar las manos, siempre hablamos de Poncio Pilato que se lavó las manos. ¿Y a quién se lo mandó? Al rey de turno que tenía esa jurisdicción. ¿Y quién era ese rey? Herodes. Dice que Herodes tuvo a Jesús nuevamente delante de él. Lo había tenido a Juan el Bautista, un hombre como no hubo antes y después proclamando la venida de Cristo, pero tuvo al mismo Cristo delante de él. Dice que lo llenó de preguntas y cosas y Jesús no respondió. ¿Saben lo que esperaba Herodes? Un truco de magia. Esperaba que Jesús hiciera alguna cosa que le llamara la atención. Esperaba que Jesús lo divirtiera. Esperaba que Jesús hiciera algo sobrenatural para él. Tráiganmelo. Pero Jesús nada respondió. 2 oportunidades, casi. Podría haber aprovechado para arrepentirse, para entregar su vida. Estaba con Jesucristo, el Dios hecho carne, y no aprovechó esa oportunidad. 4 personas que casi conocieron a Jesús, pero no pudieron. Segunda persona que quiero compartirles en esta noche se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Vamos a pasar muy brevemente porque la historia es muy breve. Dice Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que lo habían ido a disputar, ¿saben qué fue a hacer ese escriba? A provocar a Jesús, a ver si lo podía agarrar en algo. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes que hay personas que van y le predican el evangelio y dicen, ay, ¿cómo es esto de Jesús? ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y el diezmo? Se lo llevan ahí todo, ¿no? Y te empiezan a pinchar, ¿sí? ¿Y quién escribió la Biblia? Hombres, ¿no? Y no hay un libro de Pedro, ya ese sabe un poquito más, ¿eh? No hay un libro de Pedro, ese Pedro lo negó a Jesús y te empiezan a pinchar, a provocar. Bueno, este escriba, ¿saben lo que significaba ser un escriba? Ser escriba era que traducía la Biblia, pero que tenía un conocimiento de la palabra de Dios tremendo, ¿sí? Tremendo, era una persona sabia, consideraba una persona importantísima para el pueblo judío. Y dice que acercándose a disputar y sabía que le habían respondido bien, le preguntó, a Jesús le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús, ¿qué le dice? Le respondió Jesús, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy bien, vamos al versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y qué continúa el versículo? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro como él, mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Sí? Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y terminamos con el 34. Yo les quiero decir esto. Ustedes imagínense, viene el escriba que se sabía toda la palabra, pero estaba con Jesús, el verbo, la palabra hecho carne, y lo felicita muy bien, ¿eh? ¿Sí? Imagínense, yo digo, en la historia de la eternidad, qué cara dura, el escriba dice, felicitando a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo sabés la palabra? ¿Sí? Tremendo, te felicito, te sacaste un 10. ¿Sí? ¿Cuántos hicieron un examen alguna vez en los del discipulado? Bueno, prepárense, porque viene el discipulado ahora en septiembre, ¿sí? Prepárense porque van a estudiar. Imagínense, se sacan un 10 y están contentos. Y se cruzan a Jesús y le dicen, miren mi 10, miren cuánto sé. Y lo prueban a Jesús. Jesús,
versículo tanto. Y Jesús responde, tremendo. Si pudiéramos resumir toda la palabra, la vida cristiana en estos versículos, si lo pudiéramos vivir, chao, cerramos el resto de la Biblia, ¿no? Amar al Señor con todo el corazón y amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús le respondió y lo felicitó y agregó. Entonces ahora viene la parte que Jesús lo felicita. Y le dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Sí? Era como dos grosos, que ustedes ven dos personas ahí, y ahora que voy a meter, alguno que estaba ahí, que voy a meter un bocadillo. Si estos son el Hijo de Dios y que se sabía toda la palabra, no voy a meter ningún bocadillo. Se callaron y nadie osó decir nada. Ahora, Jesús no le dijo, qué bueno que ya sos salvo. ¿Qué le dijo? ¿Cómo dice? ¿Lo podemos volver de vuelta? Versículo 34. Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno sabe preguntarle. ¿Qué le dijo? No estás lejos, estás cerca. Pero no. Casi, pero no. Saben que hay muchas personas que vienen a la iglesia y saben mucho de la palabra. Saben mucho te pueden recitar todos los libros de Génesis al Apocalipsis, pueden conocer un montón de la palabra, pero solamente tienen un conocimiento. Y Dios lo que quiere en esta noche, en este tiempo para la iglesia y para aquellos que todavía no han tomado una decisión por Cristo, no importa tanto conocimiento, sino acercarse a Jesús, conocer a Jesús. Que Jesús no esté por fuera, que no sepa solamente de la palabra, sino que la palabra pueda transformar mi vida. Conocer la palabra no nos salva, lo que nos salva es conocer al Dios de la palabra. ¿Sí? Y mientras lo felicitaba por saber la palabra, se quedó sin conocer, sin experimentar al Señor de la palabra. Amén. ¿Sí? Y vamos a compartir el tercer que casi estuvo ahí, que casi metió el gol en la final y se quedó ahí con las ganas. Este pasaje está también en Marcos, capítulo 10, versículos 17 y 22. Si yo les digo el nombre de la historia, un joven rico, una persona que se acercó a Jesús, ¿sí? ¿Y qué le pregunta? Si lo tenemos al versículo va a ser muy rápido, porque dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de él le preguntó, ¿saben lo que es hincarse de rodillas? Así. Por favor. Le dijo, Señor, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya está, es como un penal ese, ¿sí? Vas a patear el penal y ganás el campeonato. Le preguntó lo exacto, no le preguntó sobre otras cosas, sobre quién escribió la Biblia, sobre Moisés, sobre Elías. Le preguntó la pregunta clave, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Puso la pelota para patear el penal y ganaba el campeonato. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús está bueno porque Jesús siempre repregunta. Le hace una pregunta, ¿por qué me decís esto? ¿Realmente reconoces que yo soy Dios? ¿Reconoces que yo soy el Hijo de Dios? ¿Estás por patear el penal y ganar el campeonato? ¿Estás seguro de lo que...? Y el otro le dice, vamos a ver. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes todo eso? ¿Sabés los mandamientos? ¿Los cumplís? ¿Los vivís? ¿Una persona buena? ¿Y qué le dice? Respondiéndole le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo lo he hecho, soy una persona, vengo a la iglesia todos los domingos, los miércoles, no falto, me pongo corbata a veces. Vengo planchadito, perfumado, todas las reuniones, no me falto ninguna, era de matrimonio y no estoy casado, pero vengo a ayudar, estoy impecable. Y Jesús le dijo, entonces mirándole, le amó. Mirándole, le amó. No significa que en las otras partes no lo dicen, pero cada vez que Jesús miraba a una persona para sanar, para dar una contestación, Jesús tenía una mirada de amor. Porque el pasaje de Juan 3:16 es claro, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, para que todos tengan salvación. Así que cuando viene y le hace una pregunta tan clave, Jesús lo ama. Es tremendo lo que me está preguntando. Y le dijo, una cosa te falta.
Como era un joven, rico, tenía la plata en el banco, dólares, euros, de todas las monedas, oro, no le faltaba nada. Le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Final del campeonato. Hay que patear el penal. Y están los 11 jugadores. ¿Vieron la presión del que va a patear? Jesús le puso toda la presión. Es tuyo el gol. Nada más que para seguirme tenés que entregar tu vida. ¿Y qué significa? Si yo hago esto, sí, en la iglesia estoy todos los días. Entrega todo lo que tenés. Pero Jesús le habla de un Dios que tenía este joven rico. ¿Y cuál era su Dios? El amor al dinero. Porque le dijo, me llamás bueno, me llamás maestro, vos me amás porque considerás que soy Dios. Entonces vamos a hacer una cosa, probámelo antes de patear el penal. Dejá todo, vení, seguime. ¿Qué le dice? Dice que lo tiene que entregar a los pobres, dice, a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Ahora no, más adelante. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Así que se acercó el joven rico, va a patear el penal. ¿Y qué dice el versículo que sigue? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico llegó delante de Jesús, buscaba salvación. Jesús estaba dispuesto a darle salvación. Se lo dijo clarito, entrega toda tu vida, no te guardes nada para vos. Si me entregás toda tu vida, vas a tener tesoro. No acá en la tierra, pero en el cielo. ¿No me viniste a preguntar que querías ser salvo? Muchas personas quieren ser salvos, quieren seguir a Jesús, pero a veces no quieren perder su estilo de vida. Y el Señor te dice en esta noche, a vos que quizás todavía no diste tu vida a Cristo, pero también a vos que ya le diste tu vida a Cristo, hay cosas que Él quiere cambiar. Hay cosas que vos venís acá y le decís, Señor bueno, Maestro bueno, y cantás alabanza y el Señor te dice, eso que hay en tu corazón, esa crítica, eso que no estás haciendo bien, cómo mirás a los demás, esta actitud, este pecado, lo tenés que sacar de tu vida. Pero es mucho, Señor, pero si yo vengo todos los domingos, vengo a todo, canto mejor, entono y levanto las manos y el Señor te dice, no, yo quiero tu corazón y que lleves la cruz. No, hasta acá. Entonces a veces nos quedamos en el casi. Algunos casi para salvación y otros casi para servir en el ministerio. ¿Sí? Algunos ahí están, no, yo quiero seguir así porque como estoy así, estoy bien. Y el Señor dice, lo quiero todo. Pero es mucho. Es todo. Pero darlo todo significa recibirlo todo. Porque ¿qué le dijo? Tendrás tesoros en el cielo, tendrás vida eterna, abundante. Saben que hay mucha gente, y ustedes lo deben saber mejor que yo, mucha gente que está llena de dinero, pero no tiene paz, no tiene gozo, no tiene salud. Faltan un montón de cosas que el dinero no puede comprar. Pero también hay otras personas que se aferran a otras cosas, a personas, a ciertos pensamientos, a religiosidad. Y el Señor te dice en esta noche, si vos querés vida eterna y salvación, despojate de esto. Y si vos querés servir en el ministerio, el Señor te dice lo mismo. ¿Querés servirlo? Despojate de cosas que te están atando. Deja esa comodidad, porque hay vida eterna y salvación. Algunos le dicen, tenés que perdonar, tenés que amar, tenés que renunciar a esto, a esto. Ay, pero... Y cuando estaba por patear el penal y hacer el gol que le iba a dar la salvación, dijo, mejor no, que lo patee otro. Y el joven rico se fue. ¿Cómo se fue? Afligido, porque casi obtuvo salvación, pero se quedó con la amargura y la tristeza. Y en esta noche Dios te dice nuevamente, es una oportunidad. Y me queda la última, y muy brevemente quiero relatarles. Le dije que en la palabra habla de varios Herodes, ¿sí? Y el apóstol Pablo tiene un encuentro con un tal Festo. ¿De dónde saca todos estos nombres? Están en la Biblia. Usted lea Hechos capítulo 26, todo el capítulo usted va a encontrar a un hombre que comparte el testimonio tremendamente, ¿sí? ¿Y quién estoy hablando? Del apóstol Pablo. Una cátedra. ¿Usted quiere saber cómo compartir su testimonio? Lea el capítulo 26 de Hechos. Dice que Pablo se para delante de Festo, que era un gobernador, y de
Agripa. Ustedes lo van a tener como Agripa. Era Herodes Agripa. ¿Saben quién era este Herodes Agripa? Era el tío abuelo del rey Agripa, era este Herodes que tuvo la oportunidad de ser salvo. Y el viceabuelo, ¿saben quién era? El que mandó a matar a todos los niños. ¡Ay, qué herencia le dejaron! Y estaba Agripa delante de Pablo. Y Pablo dice, yo no voy a perder oportunidad de predicar el evangelio. Dice que se para delante de los dos y le dice, le voy a contar mi testimonio. No le voy a contar todo el testimonio de Pablo porque es muy largo, porque le relata desde que salió de la casa caminando en el camino a Damasco y lo que él hacía antes, que perseguía a los cristianos, que los llevaba a la cárcel, que los asesinaba, que él estaba de acuerdo cuando mataban a un cristiano. Él contó todo su testimonio. Yo era así, pero un día, en el camino a Damasco, y empieza a contar toda la historia del camino a Damasco, vino una luz, y nosotros a través del testimonio, del evangelio, de su testimonio, lo que él estaba compartiendo, a Festo y a Agripa, nosotros podemos conocer mucho de la vida de Pablo. Él relata todo su testimonio. Entonces, cuando va terminando su testimonio contando, le dice, Dios puede hacer lo mismo con ustedes. Y ya les digo, no le estaba hablando al compañero de celda, no le estaba hablando al vecino, no le estaba hablando a un compañero de la escuela, le estaba hablando a un rey y a un gobernador que dependían la vida de él. Dijo, Dios puede hacer algo. Y Agripa escucha todo el testimonio. Estoy hablando de Pablo, de Juan el Bautista, de Jesús, ¿sí? Tremendo hombre de Dios, Pablo, compartiendo su testimonio. ¿Y saben qué contesta este querido rey Herodes Agripa? Versículo 27 y 29. Vamos a leer esos dos versículos. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, porque él le cuenta todo esto y le habla de los profetas y lo que Dios hizo. Entonces, como les dije, que un poco conocían, porque tenían que acercarse al pueblo de Israel, entonces sabían las leyes y todo. Entonces le pregunta, ¿conoces a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué le dijo? Por poco me convences a hacerme cristiano. Ahí casi. De vuelta el casi me convences. Y Pablo dentro de él, yo no te puedo convencer, es el Espíritu Santo. Casi. Por poco me convences. Si ustedes leen un poquito unos versículos antes, Festo le dice, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Sí? Cuando le cuenta toda la historia, le dice, las muchas letras, y todo lo que nos costó parece una... Y él le dice, ese es el Evangelio, que Dios puede salvar la vida de ustedes. Algunos pueden decir casi, otros pueden decir que se estaba burlando este rey Agripa, porque le dice, por poco me convenciste, pero mira, no me lograste convencer. Pero la respuesta de Pablo es tremenda, porque Pablo podía haberse enojado y decir, mira cómo me contesta después que le relaté mi testimonio. ¿Qué le dice? Versículo 29, y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. ¿Qué significa esto? A Pablo no le importó que él lo rechazara. Había otros que estaban ahí. Por lo menos nombra a 3 personas. Estaba el gobernador Festo y estaba Berenice, que era una de las gobernantes, uno de los que estaban ahí escuchando. Estaban los soldados y él estaba con cadenas, compartiendo su testimonio. Y él le dice, no me importa que si es por mucho o por poco, pero el evangelio es predicado. No sé si te convencí mucho o poquito, pero lo importante es que aceptes a Cristo y tengas un encuentro con el Señor. Y si no lo tenés vos, porque no crees, espero que alguno de los que están acá pueda recibir salvación y vida eterna. Pero Festo se quedó con el casi. Y en esta noche el Señor vuelve a hacernos la misma pregunta. ¿Querés heredar la vida eterna? ¿Querés conocerme? ¿Querés experimentar? ¿Querés hacer el gol que salve tu vida? ¿Querés tener una relación profunda, real? Era el testimonio de Pablo, era el testimonio de Juan el Bautista, era la palabra. ¿Querés realmente comprometerte y consagrar tu vida? Si lo querés hacer,
hoy es tu oportunidad. Y alguno podría llegar a decir, es que, ¿qué dirán si yo tomo esta decisión? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Y qué voy a tener que dejar? Y si el Señor te dice hoy, tenés que abandonar esto porque si me querés servir en el ministerio, tenés que renunciar a estas cosas, a este pecado, a esta falta de perdón, a este enojo, a esta situación que estás viviendo. Y el Señor vuelve a preguntar y a golpear tu corazón, así como lo hizo con Herodes. El Señor vuelve a hablarte en esta noche. Quizás alguno es como el escriba, sabe mucho de la Biblia, viene a todos los cultos, sabe un montón de cosas. Y el Señor le dice, estás tan cerca, ¿por qué no me das tu vida? ¿Por qué no me la entregás en plenitud? Yo quiero bendecir tu vida. Si no me conoces, es una oportunidad para que me conozcas, diciéndole, Señor, quiero conocerte. Pero si ya le conoces, es una oportunidad de decirle, Señor, quiero consagrarme para el ministerio, quiero servirte, no quiero que nada impida vivir en profundidad una relación con vos. Quizás alguno de nosotros es como el joven rico. ¿Tengo que dejar todo? ¿Tenés que dejarlo todo? ¿Eso nomás? Eso es todo. ¿Tanto? Y el Señor te dice, sí, es todo. O quizás alguno como el rey Agripa. Están ahí, casi estoy convencido. Me gusta lo que dijeron hoy, tiene lógica, está bueno. ¿Sí? Lo que compartieron el miércoles está bueno, el otro domingo está muy bueno. Casi me convence. Y el Señor te dice, no sé si es por mucho o por poco, pero tenés que rendir mi vida. Tenés que rendir tu vida a mí. Eso es lo que dice el Señor en esta noche. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Y que ores al Señor y le digas, Señor, quiero pasar del casi a que sea una realidad. Quiero la totalidad de mi vida rendida a vos. Quizás algunos nos sentimos como ese rey, dueño de nuestras vidas, de nuestras decisiones. Y en esta noche el Señor te dice, rendilo todo a mí. Deja tu corona, así como Juan el Bautista, tengo que menguar, tengo que dejar que vos crezcas en mí y dejar de tomar protagonismo yo. El Señor te dice en esta noche, entregame tu vida. Rendí tu vida a mí en esta noche. Si alguno en esta noche tiene el deseo, mientras oramos, el Señor le ha hablado, dice, sí, yo tengo que entregar mi vida, aunque me cueste, aunque tenga que llevar esta cruz, aunque hay cosas que no entiendo todavía, no las conozco todas, pero quiero que Dios haga algo en mi vida. Quiero tener una relación con el Señor nueva, distinta. Quiero darle mi vida al Señor. Y quizás alguno diga, yo me quiero consagrar al Señor. Hay cosas que tengo que cambiar, que tengo que desechar de mi vida y en esta noche quiero tomar esa decisión. No la toman conmigo, no la toman con el de al lado. No voy a mirar el qué dirán, sino voy a mirar a Cristo y lo que Él quiere hacer en mi vida. Si esta es tu decisión esta noche, yo te invito a que levantes tu mano y le digas, Señor, quiero hacer este compromiso con vos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, quiero que pase del casi al que sea total mi entrega a vos, Señor. Oh, sí, sí. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, vos conocés el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, papá. Señor, de aquellos que han levantado su mano, Señor, de aquellos que han tomado este desafío, Señor, que aquellos que han decidido, Señor, entregar su vida completamente a ti, quizás porque siempre estuvieron, Señor, en el casi y hoy quieren entregarse completamente a ti, Señor. Quizás alguno en esta noche quiere volver a hacer las paces contigo, quiere renovar los votos, Señor.
quiere volver, Señor, a decirte, quiero servirte con todos los dones que me has dado, quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma. Y si este es tu deseo en esta noche, yo pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí. Señor, que sean renovados, Señor, en el gozo, en la paz. Señor, que les des fuerzas, ánimo, Señor, para seguir adelante, para servirte. Señor, para que esta iglesia siga avanzando y siga creciendo. Bendecí la vida, Señor, de cada uno de los que están aquí. Yo los bendigo, Señor, en esta hora. Te pido tu bendición. Señor, que tu palabra que hemos leído, hemos compartido, Señor, aún siga trabajando, meditando, Señor, siga, Señor, produciendo cambios en el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.